Geografía. Organización política actual del mundo y de México. Contenido. El Estado. Los nuevos países de Europa. Zonas de tensión política en el mundo. División política de México. Las dos guerras mundiales y la Guerra Fría transformaron las instituciones políticas del mundo. Tanto el desplazamiento de personas como la creación de nuevas naciones y nuevos sistemas políticos llevaron a una transformación del planeta en los niveles económicos, sociales, políticos y culturales. El Estado. Antes de adentrarnos a los cambios que sucedieron a la geografía política del mundo durante el siglo XX, es importante definir qué es un Estado. La definición de Estado ha cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la actualidad entendemos por Estado a todo organismo político soberano en un territorio determinado, así como al conjunto de instituciones de gobierno que lo rigen. Los Estados poseen un conjunto de instituciones que tienen la autoridad y capacidad para definir como al conjunto de instituciones de gobierno que lo rigen. Los Estados poseen un conjunto de instituciones que tienen la autoridad y capacidad para definir las normas que regulan una sociedad, manteniendo la soberanía interna y externa sobre un territorio definido. Los nuevos países de Europa. Durante el siglo XX surgieron nuevos países en el continente europeo. La mayoría de los nuevos estados surgieron a partir de la caída del bloque soviético y la toma del sistema económico capitalista en los países del este de Europa. Los nuevos países surgieron de la desintegración de Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión a partir de la caída del bloque soviético y la toma del sistema económico capitalista en los países del este de Europa. Los nuevos países surgieron de la desintegración de Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Principales zonas de tensión política en el mundo. En la actualidad existen diversas zonas del planeta que se encuentran en un estado de tensión política. Las causas de estos conflictos provienen tanto de rivalidades históricas como territoriales. En su mayoría, las zonas de tensión han vivido guerras donde se han perdido muchas vidas humanas y en donde la comunidad internacional ha tenido que intervenir para intentar mediar el conflicto. Las principales relaciones con un grado alto de tensión a nivel mundial son 1. Estados Unidos y Cuba. Aunque recientemente las relaciones políticas entre estos dos países han mejorado, este conflicto ha marcado la historia de esta región y refleja un choque entre ideologías capitalistas y socialistas. En los últimos años, hemos visto el proceso de acercamiento entre ambas naciones con la reanudación de sus relaciones diplomáticas y comerciales. 2. Los Balcanes. Conflictos territoriales derivados de la separación de Yugoslavia. Anteriormente, las guerras entre Croacia, Serbia y Bosnia. En fechas más recientes podemos hablar de la proclamación de independencia de Kosovo de Serbia en 2009. 3. Conflicto atómico. Enriquecimiento de uranio por parte de Irán y Corea del Norte. 4. ISIS. Avance de grupos extremistas islámicos en África y el Oriente. 5. Guerra contra el narcotráfico en México. 6. África subsahariana. Genocidios, violencia, hambruna y pobreza. 7. Oriente Medio. Conflicto territorial y político entre la Autoridad Nacional Palestina, Hamas, y el Estado de Israel. División política de México, límites y fronteras. México se encuentra ubicado en el continente americano, en el extremo sur de América del Norte. Colinda al norte con Estados Unidos con una frontera de 3.152 kilómetros. Al sur con Guatemala, con una frontera de 956 kilómetros. Y con Belice, con 193 kilómetros de frontera. Al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. México se ubica en el hemisferio norte y en el hemisferio occidental. México se encuentra dividido en dos zonas térmicas, la templada del norte y la tórrida. La división política de México consta de 32 entidades federativas. Es decir, que está dividido en... Los estados tienen su propia capital y están divididos en municipios. Los estados poseen cierta autonomía legislativa. Sin embargo, están unidos a la federación por medio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deben acatar la legislación federal. Revisemos los contenidos de la lección. Estudiamos cómo las guerras mundiales y la Guerra Fría llevaron a la desintegración y unificación de los estados. Observamos cómo la caída del bloque socialista tuvo como consecuencia la creación de los nuevos países de Europa, derivados de la separación de Yugoslavia, Checoslovaquia y los países exsoviéticos. Revisamos las principales zonas de tensión política en el mundo, la división política de México, incluyendo los estados y el Distrito Federal, así como sus fronteras. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips. Y cuando... Actividades económicas de México. Contenido. Principales áreas industriales del país. Comercio exterior. Productos de importación y exportación. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, México es la 14ª economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto de 1.3 trillones de dólares en el 2014. No obstante, la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso que existe en nuestro país, entre otros factores, hace difícil comparar nuestra calidad de vida con economías de tamaño similar como Australia, Corea del Sur o Canadá. México se encuentra en un proceso fundamental en cuanto a sus características económicas. A lo largo del siglo XX pasó de ser una economía exportadora de materias primas a ser una potencia en la manufactura de bienes simples, por ejemplo textiles. Sin embargo, en las últimas décadas la economía mexicana ha entrado en un proceso de transición para convertirse en una economía exportadora de bienes complejos, como por ejemplo automóviles. Principales áreas de producción. Producción agropecuaria. La producción agropecuaria se refiere a los productos que provienen de la tierra y de la actividad ganadera. Agricultura. En México, se cosechan distintos tipos de productos que provienen de la tierra y son producidos en distintas zonas geográficas del país. Los principales productos cosechados en México son el maíz, el chile, el frijol y distintos tipos de frutas y legumbres. La producción agropecuaria puede ser temporal, de acuerdo con el ciclo de las lluvias. De riego, con base en canales de distribución de agua diseñados por el hombre. Intensiva, cuando se lleva a cabo en pequeñas parcelas o grandes terrenos produciendo grandes cantidades con ayuda de tecnologías modernas. Extensiva, se lleva a cabo en grandes terrenos pero utilizando técnicas tradicionales. Ganadería. La ganadería en México se utiliza principalmente para el consumo. Sin embargo, también se utiliza en las actividades de agricultura como instrumento para arar el campo.
Pesquera. México tiene un lugar privilegiado para la actividad pesquera, ya que se encuentra ubicado entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y ha aprovechado los bancos pesqueros de Baja California y el Golfo de México. La minería y los recursos energéticos de México. La actividad minera puede dividirse en la extracción de minerales metálicos y no metálicos. Los minerales metálicos son oro, plata, cobre, zinc, estaño y mercurio, entre otros. La mina con mayor producción de plata en el mundo, Fresnillo, se localiza en el estado de Zacatecas. Entre algunos otros, la distribución de los minerales metálicos en México se da de la siguiente manera: Zacatecas, zinc, plomo, oro y plata. Hidalgo, oro y plata. Michoacán, oro, plata y hierro. Jalisco, oro y plata. Los minerales no metálicos son esenciales para la industria en México. Los principales son uranio, azufre, sal, yeso, fluorita, sílice, barita, caolín, talco y grafito. Los recursos energéticos son sustancias en la naturaleza de la cual es posible obtener energía a través de diversos procesos. Algunos ejemplos y su distribución son petróleo en Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Campeche, y carbón y hulla en Coahuila. Principales áreas industriales de México. La industria mexicana se ha desarrollado de manera significativa en los últimos años. México ha dejado de ser un país exportador de insumos para convertirse en un país transformador de materias primas en bienes de consumo, y su industria es una de las más avanzadas de Latinoamérica. En México se realizan muchísimas actividades industriales, desde el ensamblaje de automóviles, fabricación de maquinaria y equipo electrónico, refinerías de petróleo, fundidoras de metal, plantas de empacado de alimentos y la producción de papel y algodón, entre otros. Las principales áreas industriales del país son textil, en Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. Siderurgia en Michoacán, Coahuila y Nuevo León. Petrolera en Tamaulipas y Tabasco. Comercio exterior en México. El comercio exterior es fundamental en la economía de cualquier país. De acuerdo con las leyes de oferta y demanda y las ventajas comparativas de ciertos países para producir algunos bienes y servicios, todos los países exportan los bienes que producen de manera más eficiente e importan aquellos en los cuales son menos eficientes. Por ejemplo, México importa caviar de Rusia, puesto que producirlo en México sería extremadamente costoso. Por otro lado, México exporta chiles a Rusia, puesto que estos no se cosechan en ese país debido a su temperatura y calidad de suelo. De acuerdo con el Banco de México, los principales productos de exportación de México son máquinas y material eléctrico, vehículos terrestres y sus partes, aparatos mecánicos, combustibles minerales y derivados, perlas, piedras y metales preciosos. De acuerdo con el Banco de México, los principales productos de importación de México son gasolina, circuitos integrados monolíticos, gasóleo, circuitos electrónicos integrados y partes de monitores, materias plásticas y maquinaria pesada, entre otras. La importancia de las vías. La existencia de infraestructura de calidad que permita la comunicación y el movimiento eficaz de las personas y productos a lo largo de un territorio es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de un país. En general, existen 3 medios de comunicación y de transporte: terrestre, marítimo y aéreo. 1. Terrestre. El transporte terrestre es útil para transportar mercancías pesadas y pasajeros a un bajo costo. En México, el transporte terrestre se da a través de carreteras y ferrovías, y se utilizan trenes y camiones para el transporte tanto de personas como de productos y materiales para la industria. 2. Marítimo. Funciona como principal medio de transporte para el comercio internacional. También se utiliza en menor medida para el transporte turístico. México tiene distintos puertos, entre los que destacan el puerto de Veracruz, el puerto de Manzanillo, el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Lázaro Cárdenas. 3. Aéreo. Funciona principalmente para el transporte de personas. Debido a que tiene un costo elevado, no es muy eficiente utilizarlo para el transporte de mercancías. Sin embargo, se utiliza como método de envío de alta velocidad para correspondencia y mercancías frágiles. Hablamos de las principales actividades económicas de México, así como los productos de importación y exportación. Estudiamos la distribución de algunos de los sectores productivos del país y los medios de comunicación y transporte que hace este desarrollo posible. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica.